Bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios ha hecho grandes cosas en medio de su pueblo. Así como decía el canto, algo ha hecho Dios en cada uno de nosotros, de lo cual debemos de estar agradecidos y honramos su santo y bendito nombre. Aleluya. Leemos la palabra del Señor, versículo 13. Viendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, viniendo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Vamos a tener unas palabras de oración. Amado Dios, hemos presentado la lectura de tu palabra en estos momentos. Ahora, Señor, nos depositamos en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de esta palabra y que seas tú que dirijas esta palabra al corazón de cada uno de tus siervos, los que están en este lugar, como también los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Que a alguien tú le vas a hablar en esta hora. A alguien le abrirás el entendimiento en esta hora. Alguien se fundará completamente donde debe de estar fundado. En su fe, en su creencia, en lo que hace. Para poder de esa manera, Dios mío, tener ciertísimamente esperanza en ti acerca de su salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Según la palabra del Señor que hemos leído, hubo una pregunta de Jesús hacia sus discípulos, diciéndole: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y como ya lo mencionamos en la lectura, muchos dijeron algunos de los profetas, Elías, Moisés, Jeremías. Pero luego Jesús le dice a ellos, o les hace la misma pregunta. Yo ya he estado algunos días con ustedes. Bueno, pienso de que Jesús me pensó en esto. Ya les he enseñado mucho de la palabra. Ya conocieron mis frutos. Ya se dieron cuenta quién soy o con quién andan ustedes. Han visto los milagros que he hecho. Entonces, ¿quién creen ustedes que soy yo? Dice que todos se quedaron pensando en esto, hasta que Pedro respondió y le dice: tú eres el Hijo de Dios o del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice el Señor. Y el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
Tanto los profetas en el Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento entendieron la enseñanza, entendieron la doctrina a la cual Jesús se estaba refiriendo. Y especialmente a la persona a la cual Jesús dijo: y en esta roca edificaré mi iglesia. En Deuteronomio capítulo 32. Si gusta puede ir conmigo a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Estaba Moisés elevando un canto a su Dios. Estaba glorificando su nombre a través de un canto. Y en este canto le dice Moisés, Él, vea usted singularmente, Él es la roca. ¿A quién estaba adorando Moisés? Al único Dios verdadero. Y está diciendo aquí, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta. Más adelante estaremos viendo porque sobre esa roca se convierte en un fundamento y sobre ella se edifica. Lo que significa que entonces hay un fundamento sólido donde los demás que son edificados sobre ese fundamento también son firmes. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 18 del mismo capítulo 32, leemos la palabra que dice: de la roca que te creó, te olvidaste. De la roca que te creó, te olvidaste. La roca fue el que creó todas las cosas. Y cuando se dijo, hagamos al hombre, se menciona una palabra que es plural, que no se está refiriendo nomás a una persona, sino que se está refiriendo a las tres personas. Lo que significa que en esa creación del hombre, allí estaba Jesús, que era la roca. Y Moisés está diciendo acá, de la roca que te creó, te has olvidado. Pero no solamente lo menciona Moisés. En 2 Samuel capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2. ¿Cómo dice? Jehová es mi roca. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Wow. Jehová, dijo David, es mi roca y mi fortaleza. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Lo mismo dice en el Salmo 118, capítulo 18, versículo 31. Las mismas palabras que está usando en el libro de Samuel. Como habíamos dicho anteriormente en el mensaje de la vez pasada, Dios es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo empezó con Dios, todo terminará en Dios. Es algo increíble de que nosotros lo podamos creer. Y por eso muchas veces buscamos otra interpretación de los versículos de la Biblia.
Pero dice la palabra del Señor que al final de los tiempos Dios solo le ordena a los cielos y los cielos empiezan a enrollarse como pergaminos. Eso es lo que la Biblia dice. Y dice que la tierra que ahora estamos, dice que esta tierra va a desaparecer. Pero por eso usted no se preocupe, porque usted ya lee Biblia y sabe que la Biblia dice, pues habrán cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia de Dios. Porque eso es el plan por el cual Dios está determinando lavar con su sangre preciosa a un pueblo. Porque Dios quiere a un pueblo justificado. Dios quiere a un pueblo que esté limpio, que esté fuera de pecado, que sea digno de estar delante de su presencia, que sea digno al mandato de Dios, que cuando Dios le ordene algo, el pueblo esté dispuesto a hacerlo. Y a Dios le será un placer hacerlo. Ya me imagino que Dios le esté diciendo, María Santana, ¿verdad? Y que María Santana diga, amén, Señor, aquí estoy. Me llamaste a mí. Aleluya. Pudiera mencionar varios nombres de los de ustedes y pudieran decir, sí, soy yo. Sí, es conmigo. ¿Por qué? Porque la roca que nos creó es roca firme, es roca estable. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Ahora vamos a Isaías, capítulo 28. Versículo 16. Si alguien lo tiene antes de mí, pues por favor léamelo. Gloria a Jesús, 28, 16 de Isaías. Porque tanto Jehová, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresuraré. Aleluya. No se apresure. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo pudieron escuchar? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión. Sión es el lugar más sagrado de Jerusalén, que es el lugar en el cual Dios está diciendo, he puesto en Sión. Vuelvo a repetir, el lugar más sagrado de lo que es la capital de Jerusalén. Por fundamento, una piedra. Piedra probada. Y esa piedra fue probada. Esa piedra fue examinada muy bien. Y fue probada con azotes, con cárceles, con golpe. Fue probado de todo. ¿Y qué? Aprobó el propósito por el cual Dios la había enviado. Y dice, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Oiga, no se está refiriendo a una piedra entonces natural de las creadas por Dios, sino que entonces se está refiriendo a una piedra de un cimiento firme, que en este caso es la que se está representando en la misma persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos. En el libro de los Salmos dice que la piedra que desecharon los edificadores
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes conocen la historia. Cuando se destruyó el primer templo que construyó Salomón, cuando el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, cuando el pueblo regresó de nuevo a las tierras de Jerusalén y que tomaron el propósito en sí de volver a construir de nuevo el templo. El templo ha sido construido y había sido dejado una roca en medio del templo. Esa roca ahí estaba, porque Dios le diseñó el lugar a donde David fuese a construir el primer templo. Y ahí estaba esa roca. Pero a la hora de construir el segundo templo, cuando tiraron las medidas, esa piedra quedó afuera del templo. ¿Vea usted? Quedó fuera del templo. Y por eso la profecía de David dice que los constructores desecharon la piedra, dejándola no dentro del fundamento donde Dios la había establecido. Pero añade, pero esa piedra que fue desechada por los constructores ha venido a ser cabeza del ángulo. Me gustaría que alguien lea en Mateo 21:42, por favor, si nuestro hermano nos puede ayudar. Y si toda la congregación lo quiere leer, léalo. Léalo, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Sé que este es un mensaje ya muy conocido, entonces los que lo conocen, ayúdenme a predicar. Y los que todavía no han discernido completamente el mensaje, entonces atendamos el mensaje del Señor. Puede ser que a alguien Dios le vaya a hablar en este día, tal vez a los que están acá o tal vez los que nos estén viendo a través de internet, conforme la palabra del Señor. Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis estas escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Gloria a Dios. ¿Nunca habéis leído en las Escrituras? De hecho, los israelitas eran grandes lectores de las Escrituras, porque ya existía el Antiguo Testamento. Ya existía el Antiguo Testamento. El que no existía era el Nuevo Testamento. Pero en este caso Jesús los estaba evangelizando con el Antiguo Testamento, para darles confirmación que la palabra de los profetas fue palabra firme, que habían hablado acerca de las cosas que iban a acontecer con Jesús y de todo lo que los profetas habían dicho a través de la historia, poniendo firmeza en la palabra que Él les había dado a los profetas. ¿No habéis leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Quiero que le vayan poniendo sentido a la palabra del Señor, porque después estaremos viendo a algunas religiones que han quitado a Dios como cabeza de la iglesia y han puesto a un hombre como cabeza, como fundamento. Cuando la Biblia no nos está diciendo que Dios ha puesto a un hombre como fundamento de la iglesia. No se encuentra en la Biblia. Lo que se encuentran son malas interpretaciones que le hemos hecho a la palabra del Señor. Y dice: el Señor ha hecho esto. Mira, cuando Jesús le está diciendo, el Señor o Dios es el que ha hecho esto, es porque si los judíos no hubiesen desechado la piedra,
los gentiles no fuéramos salvos. Entonces hay motivo de alabar al Señor. Gloria a Dios. Entonces, con el conocimiento anticipado de Dios, cuando hizo que no tomaran en cuenta la piedra que había estado antes en el primer templo, para que de esa manera entonces se pudiera abrir la brecha o el camino para el pueblo gentil. Porque el pueblo gentil era reconocido como gente inmunda, como gente pecadora. Gente que Dios no tenía nada ni quería saber nada de ella. Así lo reconocía Israel. E incluso dicen que todavía hay oraciones de los judíos que dicen: Señor, te doy gracias porque yo no soy igual a un gentil. Mire usted, no soy igual a esos pecadores. He sido llamado, Señor, a que seamos real sacerdocio y gente santa, dicen allá. Pero eso es lo que se han aprendido nomás, de memoria la oración. Pero Jesús dice: hipócritas, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que les recibieron, a los que creen en mi nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Oiga, Israel se consideraba nomás ser la nación de Dios, ser los únicos hijos especiales para Dios. Pero se equivocaron, porque Dios tenía un plan también de rescate para el pueblo gentil. Porque en el pueblo gentil también Dios tenía gente de obediencia, gente que se sujeta, gente que cree en la palabra del Señor y que se rinde a sus pies, que le adora creyendo que Él es el único Dios verdadero de todos los tiempos y de toda la historia. Y entonces Dios le abrió el camino para el pueblo gentil. Más adelante, quiero solo mencionar una partecita, pero más adelante estaremos viendo que quien pone el fundamento en el pueblo gentil se llama Pablo y no Pedro. Fue Pablo. Es que la Biblia es tan preciosa, la Biblia se responde a ella misma. La palabra de Dios se responde a ella misma. Ella misma se da el contenimiento de lo que significa las cosas a las cuales Dios se está refiriendo. Versículo 33. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y le será dado a gente, a pueblo, a los gentiles que produzcan los frutos de Él. ¿Cuántos quieren producir los frutos de Él? Para decirle: Señor, como pueblo gentil, aquí estamos a tus pies. Aquí estamos congregados, Señor, para adorarte. Aquí estamos, Señor. Y gracias, Señor, por habernos abierto también las puertas a nosotros. Gracias también por haber tenido misericordia de nosotros. Oh, bendito sea el nombre del Señor. De manera que entonces cuando Jesús le está diciendo a Pedro: y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca. En el idioma griego se usan dos palabras diferentes. Cuando se menciona Pedro se dice Petros, y cuando se menciona roca se dice Petra, que son dos palabras diferentes. Entonces, cuando esta iglesia o esta religión fundó sus creencias en un hombre llamado Pedro, cuando vio de que no podía investigar o dar por asentado que así era conforme la escritura que se había escrito en griego, se fueron al arameo y testifican que en el arameo existe una sola palabra para referirse a piedra pequeña o a piedra grande. Así que en el arameo, cuando usted lee el versículo de Mateo
capítulo 16, versículo 18, encuentra una sola palabra, y esa misma palabra usted la va a encontrar para piedra pequeña y para piedra de cimiento grande. Entonces dicen ellos, aquí está la prueba. Y luego dicen, Mateo fue escrito originalmente en el arameo. Y cuando lo tradujeron, dicen ellos, entonces lo tradujeron al griego y usaron dos palabras diferentes. Está bien, si es así, está bien, aunque no hay prueba de que el libro de San Mateo haya sido escrito primero en arameo, sino que cuando se escribió directamente al griego, pues era el idioma del entonces que se manejaba. Aunque bien es cierto, según todos los peritos enseñan que Jesús no hablaba tanto el griego, sino que hablaba en arameo. Pero cuando los escritores escribían en griego, porque ese era el idioma común de ese entonces. Pero la situación no termina ahí, porque entonces el testimonio de los apóstoles, habiendo entendido bien que no era Jesús la roca o la piedra, sino que era Pedro, hubiese un versículo donde dijeran, gracias Señor por haber puesto a Pedro como la roca. Y el apóstol Pablo a la iglesia gentil le hubiese enseñado entonces quién era el fundamento que Dios había formado. Y es todo lo contrario cuando nosotros vamos a las cartas del apóstol Pablo. Es todo lo contrario de lo que enseña esa religión. Entonces yo puedo estar viendo ahí el nacimiento de una gran religión, quitando el fundamento divino, quitando el fundamento en el que Dios había establecido el Antiguo Testamento y en el que Dios estaba estableciendo el Nuevo Testamento. Y ellos cambiando la gloria de Dios para darle la gloria a un hombre. Y luego para seguir ellos marcándose como el fundamento o como la piedra principal a la cual Jesús se había referido en Mateo 16, versículo 18. Y por eso es que el papado ha continuado de esa manera, incluso hasta llamándose infalibles. Y son los únicos infalibles los papas, según para esta religión. Y no solamente eso, sino que también perdonan los pecados, que es otro error doctrinal, porque el único que puede perdonar los pecados se llama Jesús. En el mensaje anterior recuerdo que mencioné algo de que el velo del templo se había roto en dos, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y el velo del templo se había rompido, entonces nos dio acceso, no a que habláramos con el sacerdote, sino nos dio acceso que nosotros mismos podíamos llegar hasta el lugar santísimo. Porque al lugar santísimo solamente se podía llegar a través de sangre. Ustedes conocen la historia, que el sumo sacerdote tenía que rociar sangre por sus pecados y después tenía que rociar la sangre para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Era la forma como se podía llegar al lugar santísimo. Pero sin embargo, a través de la sangre de Jesucristo, todos podemos llegar al lugar santísimo. Y ya no necesitamos ninguno que haga intermedio entre Dios y los hombres por nosotros, porque nosotros tenemos ahora el camino a través de Cristo, a través de su sangre, para poder llegar hasta el lugar, hasta la presencia de Dios y directamente decirle todo lo que somos y todo lo que queremos. Y Jesús dijo en cierta oportunidad, para que sepáis que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. ¿Por qué el Hijo del Hombre podía perdonar los pecados? Porque era el mismo Dios, el mismo creador del ser humano. Entonces yo puedo estar viendo ahí nacer una religión
No una iglesia que represente la base doctrinal del sagrado evangelio, sino una religión que estaban haciendo ahí, quitando los fundamentos principales a los cuales Dios estaba poniendo en su iglesia para establecer los suyos y darle más prioridad al hombre que a Dios. Yo no sé mucho del catolicismo, pero he oído que a María hay que rezarle 7 veces. A Jesús con 3 veces basta. Y que María es la intercesora, ¿verdad? Es mediadora entre Dios y los hombres. Eso no lo enseña la Biblia. Eso lo dice la religión. La Biblia me dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, porque es el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él es único, es el único digno, el cual la Biblia dice que fue sin pecado, que vivió entre los hombres, pero que nunca pecó, sino que se mantuvo íntegro. Por tanto, su sangre era sangre perfecta que se había derramado, y por eso tiene el poder de curar. Por eso tiene el poder de perdonar los pecados. Porque nadie fuera de Él puede perdonar los pecados. Hechos capítulo 4, por favor, versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada. Oiga bien, el apóstol Pedro está diciendo, este Jesús es la piedra reprobada. O sea, la piedra reprobada, la roca de los siglos, la que formó al ser humano, al que formó el universo, la piedra que representaba en medio del primer templo, la que desecharon después los constructores del segundo templo. Y la misma que habían maltratado a los judíos, que habían herido a los judíos, que la habían dejado deshecha. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Israel. Jesús, cuando Jesús lo había mencionado, se airaron en contra de Jesús, porque los israelitas se dieron cuenta que estaba hablando de ellos, que estaban reprochando al Mesías. Y ellos entendieron. Entonces, cuando el mensaje de Pedro lo está dando a su pueblo, le está diciendo las mismas palabras. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El mismo apóstol Pedro está diciendo que Jesús ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En otras palabras, en ninguna religión hay salvación. Porque las religiones han puesto como fundamento al hombre mismo. Sin embargo, el Santo Evangelio no tiene como fundamento a un hombre. El Santo Evangelio tiene como fundamento a Jesús y tiene como respaldo su palabra. Y por eso nosotros como iglesia del Señor entendemos que solamente en Jesús está el perdón de los pecados. Lo mismo que el apóstol Pedro estaba diciendo en el versículo 12 acá. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro hombre. No hay otro. Y el único que descendió desde el cielo se llama Jesús. El único que fue al Calvario y murió por mis pecados y por los suyos se llama Jesús. Y estableció su iglesia sobre su fundamento. ¿Por qué? Porque Jesús es roca firme.
Porque Jesús es fundamento estable. Porque Jesús es el fundamento de todos los tiempos. El hombre va, el hombre viene. El hombre se muere, se descompone. Pero Jesús permanece para siempre. Y si Jesús permanece para siempre, los que estén fundados sobre la roca que Jesús, vamos a permanecer para siempre. Sepa, hermano, que aun aunque la muerte lo visite, usted va a permanecer para siempre. Porque la Biblia dice que viene el momento cuando los muertos oirán la voz de Dios. Porque Dios tiene un propósito, tiene un plan. Un plan eterno para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios, por favor, vaya a Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice la palabra del Señor. Esta es palabra que la enseñó el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso. No fue palabra de Pedro, no fue palabra de Juan, no fue palabra de alguno de los apóstoles. Fue del apóstol Pablo. Pablo, como ustedes ya lo saben, fue el apóstol que Dios escogió para enviarlo a los gentiles. Por eso Pablo dice, entonces yo pongo el fundamento. Porque Dios lo había ordenado para ello. Pero vea lo que empieza diciendo acá. Efesios 2:20. Edificados. ¿Qué es edificar? Es construir. Es formar un edificio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vuelvo a repetir. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya nos dimos cuenta que los profetas Moisés, David, Samuel, Isaías reconocían como la roca Jehová de los ejércitos. Para ellos ese era la roca, ese era el fundamento del cual hemos leído en la palabra del Señor. Ahora el apóstol le está diciendo a la iglesia de Éfeso, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Díganlo todo, si lo saben, díganlo todo. Vuelvo a repetir, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El apóstol Pablo no está cambiando doctrina. El apóstol Pablo no está enseñando otro fundamento. Está enseñando el mismo fundamento que Jesús dijo, yo soy, en el que la iglesia estará edificada. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos bien seguros que ese es nuestro fundamento. Y si ese es nuestro fundamento, nosotros estaremos firmes para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Voy a pedir si alguien lo encuentra, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Sí, por favor, léamelo. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vuélvalo a leer con el micrófono allí. Gracias, mijo. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Piedra viva, piedra de cimiento estable. ¿Qué hombre podrá ser piedra viva y de cimiento estable? No, el libro de los Salmos dice, ¿quién hay fuera de ti? Si solo tú sos la roca.
Qué bonita la palabra del Señor. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pedro en sus cartas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a 1 de Corintios, capítulo 3. 1 de Corintios, capítulo 3. Versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Ustedes conocen la historia del apóstol San Pablo. Él mismo describe y dice: yo era más sabio que todos mis contemporáneos. Yo entendía la ley. Yo sabía interpretar la ley. Yo me formé a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era el hombre más respetado en Israel por sus conocimientos bíblicos, porque era un hombre de respeto. Entonces Pablo está diciendo aquí: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Oiga, no en otro fundamento, sino en el fundamento que ha establecido en este caso el apóstol Pablo a la iglesia gentil. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo reedifica. Versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, nuestra doctrina no está errada. Nuestra doctrina está consagrada en la palabra del Señor. Esa es nuestra fe. En eso es lo que nosotros creemos. Y se da cuenta que a pesar que el apóstol dice en el primer versículo, yo puse el fundamento como perito arquitecto, pero el versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que muchas veces trae mucho que pensar hoy en día, porque esa religión a la que me estoy refiriendo, que cambió el significado de estos versículos para establecerse como una religión del mundo, como una religión universal, que es lo que significa católico. Ahora, a través de su Papa, el infalible, dice: no importa en la religión en la cual tú estés, ahí vas a ser salvo. Oiga usted, mire hasta dónde el diablo está metido, diciendo no importa. Y entonces lo que está haciendo el comunismo, queriendo que todas las religiones del mundo se unan, no importando sus creencias. Entonces lo que está diciendo: los que creen en Mahoma van a ser salvos por Mahoma, no se preocupen. Y los que creen en Dalai Lama, no se preocupen, van a ser salvos a través de Dalai Lama. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando se visita Israel, en la mezquita de Omar, la que está en Jerusalén, es prohibido mencionar el nombre de Jesús allí. En la mezquita de Omar, la que está allí, o el dormo de la roca, que así también se reconoce, porque la roca que desecharon los edificadores la ha tomado Satanás. Ustedes no sé si todos lo saben. La roca que desecharon los edificadores, la que era el punto de partida, la ha tomado Satanás y ha hecho su trono en Jerusalén. Y como ha hecho el trono allí en Jerusalén, un dormo que es como redondo, allí prohíbe que llegue un cristiano diciendo: Jesús, te alabo, porque inmediatamente lo echan fuera de allí, lo corren, y si no se va, lo matan, porque están bien determinados que el nombre de Jesús no se tiene que mencionar en ese lugar. Entonces, ¿cómo le puedo creer yo a alguien que me está diciendo: no importa la religión en la que tú estés, siempre vas a ser salvo? ¿Ha encontrado usted en la Biblia que Mahoma derramó su sangre por la iglesia o por la religión a la que fundó?
O algo otro más que fundó otra religión, o que son cabezas de religiones. ¿Ha oído usted que han derramado su sangre para que pueda perdonar el pecado de la humanidad? Si la Biblia dice que solamente es a través de sangre. La única forma que el pecado de la raza humana se puede perdonar nomás es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso fue el mensaje del apóstol Pedro cuando estaba hablando con los judíos: arrepentíos. Sería el mismo mensaje que le podemos dar nosotros a la iglesia, a las religiones católicas, musulmanas, budistas, de cualquier otra que sea, que se tienen que arrepentir y que tienen que aceptar a Jesús como su único Salvador personal, que es el único camino hacia la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nadie puede llegar al Padre si no hace a través de la persona de Jesús. Por eso es que la palabra del Señor dice: por eso es que se le dio un gran nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es Señor en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amados hermanos y hermanos y amigos que nos escuchan a través de las plataformas sociales, queremos decirte que el único camino para la vida se llama Jesús. Y si tú quieres asegurar tu vida de salvación con Cristo, ven a sus pies. No estés en cualquier religión, porque las religiones no salvan. Las religiones se han fabricado para entretener nomás al ser humano, pero Cristo no te quiere entretener. Cristo te quiere dar la vida, y vida en abundancia. Porque la Biblia dice: porque ha establecido un día en el cual juzgará a chicos y grandes, y a cada uno le dará su paga según lo que hayamos hecho. ¿Está fundada tu fe en Jesús? ¿Lo habías analizado de esta manera? ¿Sabías que es que tienes que estar en la roca que es Cristo Jesús? Y la Biblia dice que un hombre construyó en la arena, y por haber construido en la arena, que estaríamos hablando de piedra pequeña, dice que vinieron ríos, soplaron vientos, y la fe de aquel se doblegó, cayó. Daniel capítulo 4 dice que una roca fue cortada sin mano, y dice que fue lanzada a la tierra, y cuando se lanzó a la tierra se hizo un gran monte, se hizo grande, abarcó a todo el mundo y sometió todas las cosas bajo su poder. Ustedes saben que estamos a pronto que esa roca vuelva otra vez a la tierra. Él lo prometió. Él lo prometió y dijo: yo volveré. Y nosotros estamos confiados que Él volverá. Y nosotros le estamos esperando hoy, porque creemos que su venida está cerca. La palabra del Señor dice que no habéis ni predicado este evangelio por todo el mundo cuando llegue el fin. Pero viene el momento cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Dice que los sepulcros se van a abrir, y los que creyeron en la roca se levantarán, porque murieron confiados que estaban en la verdadera roca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice: pero el que fundó su roca el que fundó su casa sobre la roca, vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron impetuos, pero
su casa permaneció firme. Firme. Esteban predicó el santo evangelio del Señor. Predicó acerca de la persona de Jesús. Y por ello lo apedrearon. Y estaba sangrado, estaba con dolores, estaba rasgada su piel. Pero como estaba fundado en la roca, aquellos vientos no lo hicieron quebrantar su fe. Aquellos golpes, aquellas piedras no le hicieron quebrantar su fe. Porque dijo, aunque me muera, yo sé que Él me resucitará de dentro de los muertos. Y la Biblia, según nos ha enseñado nuestro pastor, que aún en ese momento tan específico de la muerte de Esteban, que cuando Jesús dice que está sentado en su trono, dice que se puso de pie. Y estaba viendo a su siervo que estaba bien fundado, que su fe no había sido quebrantada, aún entregando su vida. Y no solamente entregando su vida, sino diciéndole, Dios, no les imputes este pecado. Pongámonos de pie en esta hora.